Mi nombre es Eduardo de Jesús Hernández Herrera, abogado y notario. Así que si estás interesado en aprender más sobre derecho, te animo a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Un cuestionario del libro segundo del Código de Derecho Civil de Guatemala, o se puede expandir, digamos, el tema para personas de otros países, si es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Bienes de la propiedad y demás derechos reales. Primeramente, ¿cuál sería una definición de bien? ¿Qué es un bien? Un bien o bienes es aquel o son todas aquellas cosas que son susceptibles de apropiación y que son de utilidad para la humanidad. De tal forma que si hablamos de una cosa que sea posible apropiarse, que sea susceptible de que una persona sea declarada como propietaria y que sea de utilidad para el mundo, para la humanidad, estamos hablando de un bien. Este es el artículo 300 del libro de Derecho Civil. Ahora, ¿qué tipos de bienes existen de conformidad con la ley? ¿Cuáles son los bienes? Las clases de bienes según la ley. Y tenemos bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de su existencia. Toda vez un bien mueble se pueda mover de un lado a otro, trasladarse de un lugar a otro, sin que esto afecte su valor, sin que esto cause un menoscabo de su existencia o de su valor, estamos hablando de un bien mueble. Los bienes inmuebles son aquellos bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de su existencia. No se pueden trasladar de un lugar a otro. Sí se pueden trasladarse. No se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de su existencia. Bien inmueble, por excelencia, sería una casa, un terreno. Son los ejemplos clásicos de los bienes inmuebles. ¿Qué otras clases de bienes hay? Existen también bienes principales. Y este tipo de bien es aquel que, cuando se trata de un bien en su totalidad, tal es el ejemplo de una casa, sería otra clasificación. O un bien accesorio sería cuando se trata de un bien que está adherido al bien formado como su totalidad. Por ejemplo, una puerta, ¿sí? Una puerta es un bien y tiene un valor por sí solo, pero no se le puede dar un gran uso a menos que exista una casa o una estructura para que se pueda utilizar. Entonces esos son los ejemplos más clásicos. Los bienes principales y los accesorios. Los bienes fungibles son aquellos tipos de bienes que pueden sustituirse, ya sea por otros de la misma calidad, cantidad o especie. Esas tres palabras son claves con los bienes fungibles: calidad, cantidad o especie. Y pues tal es el ejemplo del dinero, ¿sí? En algunos ejemplos hay personas que ponen como ejemplo, digamos, el frijol, ¿verdad? O el arroz, toda vez sean de la misma calidad, cantidad o especie. Ahora, los bienes no fungibles son aquellos que no pueden sustituirse por otros de la misma cantidad o especie. Tal sería el caso de una obra de arte. Por ejemplo, la Mona Lisa. Si usted se queda a cargo de una pintura como la Mona Lisa y de repente usted la quiebra, usted la pierde, usted no puede decir, bueno, te voy a pintar otra. No, porque no sería de la misma calidad y es irreemplazable. Muy bien. De dominio público. Son aquellos bienes que su dominio le corresponde al Estado o a sus instituciones.
De ejemplo tenemos un parque, ¿sí? Un parque del Estado. Es del dominio público, le corresponde al Estado, ¿sí? Ahora, de dominio privado, son aquellos que su dominio le corresponde a los particulares en virtud a tener un título legal el cual los ampara. Tal sería el ejemplo, pues, de una casa, ¿sí? De un terreno. Una persona es propietaria de ese terreno. Por eso ven ustedes letreros que dice propiedad privada, ¿sí? Luego tenemos los semovientes. Y son todos los animales considerados como ganado en general. Entonces, los animales del ganado, dentro de la legislación, dentro de muchas legislaciones, incluyendo la de Guatemala, son un bien que se les denomina semoviente. Ahora, ¿qué otros bienes son considerados muebles según la ley? Y si revisamos el artículo 451 del 1 al 6 y el artículo 455, también las acciones y cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidos para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio. Sobre esta clase de bienes, por ejemplo, los debentures. También los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. ¿Y qué otros bienes serían considerados inmuebles según la ley? Y eso está en el artículo 455 del 1 al 7 y el artículo 446. Y tendríamos el suelo, el subsuelo, ¿sí? El espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. De tal forma que si usted tiene un terreno, ¿sí? Y usted excava y construye varios niveles de sótano, ¿sí? Eso sería una forma considerado subsuelo, ¿sí? Y pues sería considerado inmueble. Los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. También las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. También las cañerías, conductores de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. ¿Sí? Los ferrocarriles, al momento que ya están siendo parte de una ruta, siendo parte de un territorio, y las líneas de teléfono se consideran inmuebles. También los muelles y los diques, y aún construcciones que cuando sean flotantes estén destinados para su objeto, por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Entonces eso es clave. Cuando tales construcciones estén destinados por su objeto a permanecer en forma permanente en un lugar, pasan a tener categoría de inmuebles. Esto sería una regla general. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. También se consideran inmuebles los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Ahora, ¿cómo se dividen los bienes de uso público? Se dividen en bienes de uso común y bienes de uso no común. Los bienes de uso común, de uso público, son aquellos bienes que el dominio lo tiene el Estado. Y sin embargo, estos pueden ser utilizados por todas las personas, tomando en cuenta lo establecido en la ley. Tenemos, por ejemplo, los parques, las plazas, los puentes, las calles. Esos son bienes de uso común, ¿sí? También hay bienes, básicamente los bienes que tiene acceso el público en general, ¿sí? Parques, plazas, puentes, calles. Esos son los ejemplos más comunes. Ahora, los bienes de uso no común son aquellos bienes que son del dominio del Estado o sus instituciones y que solo determinadas personas las pueden utilizar
Por ejemplo, las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o en cualquier país, si existe seguro social, seguridad social, solo los empleados públicos, los que el Estado les haya dado la potestad del acceso, el derecho de acceder a tales instalaciones. Ahora, ¿cómo se dividen los semovientes? Los semovientes se dividen en muebles y se les considera así pues al ganado en general, toda vez no sean puestos al servicio de la explotación de una finca. Ahora se les considera inmuebles cuando los animales son puestos al servicio o explotación de una finca. Es interesante que los semovientes, los animales, se les puede dar la categoría de inmuebles, y también para los estudiosos del derecho de los animales, de las personas no humanas, les dicen, ¿sí? Es un poco triste ver que a los animales pues se les pueda dar una categoría dentro de la ley como producto o intención que sean parte de una explotación, ¿sí? Cuando son parte de una finca o algún matadero sería, ¿sí? O una granja de huevos, ¿verdad? Si tienen los pollos y son parte de la explotación animal, entonces se les considera bienes inmuebles. ¿Con qué otro nombre se le conocen a los bienes semovientes? A los animales también se les dice bienes de doble calidad o doble naturaleza. Esto es debido a que pueden ser bienes muebles y pueden ser inmuebles. Por eso se les dice de doble calidad o doble naturaleza. Ahora, ¿cuál es una definición de derechos reales? Se les puede decir como es el poder que tienen las personas sobre determinado bien de forma inmediata y directa y que pueden ser oponibles ante terceros. Es el poder que tienen las personas sobre determinado bien de forma inmediata y directa y que pueden ser oponibles ante terceros. Cuando dice pueden ser oponibles, quiere decir de que en la propiedad de tal bien, la apropiación de tal bien, el poder que se tiene ante tal bien, puede ser objeto de oposición ante terceros, puede ser protegido ante terceros, ¿sí? Bien, es un derecho, ¿sí? Que puede protegerse si otros quisieran apropiarse. ¿Cuál es la clasificación de los derechos reales? Los derechos reales se clasifican entre derechos reales de disposición y de goce. Por ejemplo, la propiedad. Se dispone de la propiedad, se goza de la propiedad, el uso de la propiedad, ¿sí? Derechos reales de mero goce, los que son de solamente de goce. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y los derechos reales de garantía, como la hipoteca, prenda y garantía inmobiliaria. La diferencia es que cuando usted tiene un derecho real de disposición y de goce, usted es propietario. Usted es propietario de una casa, usted puede disponer de esa casa. Usted si quiere la alquila, usted si quiere la vende, ¿sí? Si usted quiere la usa, usted puede disponer de esa propiedad. Usted puede gozar de esa propiedad, disponer y gozar de ella. Ahora, cuando son derechos reales de solamente goce, de mero goce, tenemos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Eso quiere decir que otra persona es la propietaria de ese bien y a usted le están dando el derecho de que use esa propiedad, que solamente goce la propiedad. Si a usted, su padre, le da una casa y su padre mantiene el derecho de propiedad, pero a usted se le da el usufructo o el uso, usted puede vivir en esa casa, pero usted no puede disponer de esa casa, usted no la puede vender, usted no puede transferir la propiedad. Ahora, los derechos reales de garantía, la hipoteca, la prenda y garantía inmobiliaria. Si usted compra una casa, usted es propietario de una casa y usted le hace un préstamo a un banco de unos 100,000 quetzales o $50,000, cualquier cantidad que usted desee. Y como garantía, usted le da al banco la hipoteca de esa casa, ¿verdad? Es un gravamen, ¿sí? Entonces el banco es dueño de la hipoteca de esa casa, pero es una garantía. Si usted no le paga
al banco si no cumple con los términos, las disposiciones del contrato al cual usted se sometió para obtener dinero de su casa, entonces el banco puede ejercer el derecho de garantía, la hipoteca, y puede apropiarse de la casa. ¿Sí? Es un derecho real que tiene el banco, pero no tiene el de disposición ni el de goce, solo el de garantía debido a la hipoteca. ¿Sí? La prenda es básicamente el mismo concepto, pero con bienes muebles. Definición de derecho real de disposición y de goce. Es aquel poder que abarca la disposición de un bien a la vez permite gozar del mismo bien. Es aquel poder que abarca la disposición de un bien y a la vez permite gozar del mismo bien. ¿Qué derecho real de disposición y de goce es considerado como derecho real por excelencia? ¿Qué derecho real de disposición y de goce es considerado como derecho real por excelencia? La propiedad. Ese es el derecho real de disposición y de goce considerado como derecho real por excelencia. El derecho a la propiedad. Porque se tiene la disposición y el goce. ¿Sí? Una definición de propiedad. El artículo 464 nos dice que es el derecho que tiene una persona de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Y eso está en el artículo 464. Entonces, es el derecho que tiene una persona de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. ¿Cuáles son las obligaciones o límites señalados por la ley ante el derecho de propiedad? Bueno, el abuso de derecho. El artículo 465 establece que el propietario, en ejercicio de su derecho, no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas, y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. 2. Expropiación forzosa. El artículo 467 dice que la propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de expropiación. Si usted tiene una propiedad y el Estado decide que debe utilizarse esa propiedad para un beneficio social o interés público, entonces se le puede expropiar de esa propiedad. ¿Sí? Son los límites del derecho de la propiedad. Y se le tendría que dar cierta indemnización de conformidad con la ley de expropiación. También se tiene al suelo y subsuelo. De conformidad con el artículo 473, la propiedad se extiende al subsuelo y también al sobresuelo hasta donde le sean útil al propietario. Por ejemplo, que el propietario de un bien puede construir hacia arriba y hacia abajo. Si usted compra una propiedad, usted es dueño del subsuelo también. Usted podría construir un sótano, subsótano y extenderse en varios niveles. O podría extenderse en propiedad vertical, siempre y cuando usted cumpla con los permisos, con los requerimientos, con las restricciones de zona que existan en la municipalidad o en la ciudad en donde usted resida. También, prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. De conformidad con el artículo 474, en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten al suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. ¿Qué pasa si usted desea construir un sótano en su propiedad y en los límites de su propiedad su vecino tiene un árbol? ¿Qué pasa si al momento de que usted excava daña raíces de ese árbol y luego el árbol cae en la casa de su vecino y ocasiona daños? Si usted no realizó las diligencias debidas
ya sea con especialistas de suelo, arquitectos, ingenieros, y haya obtenido un dictamen, una resolución, un estudio que lo haya facultado a hacer dicha construcción sin que hayan existido daños hacia la propiedad del vecino. Si usted no hizo eso, entonces usted puede incurrir en daños y perjuicios. Esto lo hace la legislación para proteger tanto sus intereses como los intereses de otras personas. Bien, ahora el deslinde y amojonamiento. El artículo 475 nos dice que el deslinde consiste en establecer los límites entre dos propiedades, determinar hasta dónde llega la propiedad. Y el amojonamiento consiste en que ya determinados los límites se tienen que señalar materialmente hasta dónde llegan esos límites colocando señas. Entonces es necesario establecer los límites de las propiedades, ¿sí? En una forma que no se dañe, digamos, cuando existe algún tipo de deslinde o algún tipo de derrumbe o algún tipo de aluvión que mueva los límites de la propiedad. Construcciones no permitidas. El artículo 479 establece que nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, pozos, cloacas, sin construir las obras de resguardo necesarias. La prohibición de hacer construcciones que atenten contra la salud del vecino, por lo tanto hay que seguir con las leyes de sanidad. Si usted tiene una propiedad y ve que el vecino empieza a construir en la pared medianera, hay muchas propiedades en las cuales se comparte una pared con el vecino. Es la misma pared la que sostiene su techo y el techo del vecino. Eso se llama pared medianera. Acá dice que no se puede construir a menos de 2 metros de una pared ajena o medianera. Pozos, cloacas, sin construir las obras de resguardo necesarias. Entonces, en teoría, debería existir un estudio, cierto tipo de medidas, para que se asegure que no van a destruir su pared, que no van a dañar su pozo, que no van a dañar las cloacas. Esto lo hace la legislación para evitar futuros conflictos entre vecinos. Prohibición de actos que dañen pared medianera. El artículo 480 dice que no se pueden poner contra una pared medianera que divida 2 predios de distinto dueño ninguna acumulación de tierra, basura u otras materias que puedan dañar la salubridad de las personas y la solidez y seguridad de los edificios. De tal manera que si usted tiene una propiedad y hay una pared medianera, usted no puede poner acumulación de tierra allí. Son los límites de la propiedad. Sí es cierto, usted es el dueño, usted es el propietario, pero existen límites al derecho de la propiedad. La siembra de árboles cerca de heredad ajena. El artículo 481 dice que no se deben plantar árboles cerca de heredad ajena, sino a distancia no menor de 3 metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes, y de 1 metro si la plantación es de arbusto o árboles. De tal forma que la ley intenta establecer límites entre las propiedades para evitar futuros daños, futuros conflictos. Y como decía acá, es de 1 metro si la plantación es de arbusto o árboles pequeños. Y se puede pedir el derribo del árbol a través de un juicio sumario. Obra peligrosa. El artículo 484 establece que si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitarlo. Se puede pedir la demolición de obra peligrosa a través de un juicio sumario. Si usted vive en una propiedad y ve que el vecino empieza a construir pues un edificio o cierto tipo de casa y usted ve que no está siendo construida con los estándares mínimos de construcción, y usted ve que esa es una obra peligrosa que pudiera dañar su propiedad o dañar la propiedad del vecino y ocasionar en alguna forma daño, usted puede
pedir la demolición de esa obra peligrosa a través de un juicio sumario. Ahora, ¿cuál es el límite de la propiedad que tiene un rango a nivel constitucional? La expropiación. Ese es el límite que la ley establece de la ley de propiedad, del derecho de propiedad, la expropiación. Y existe una ley que establece todos los límites y todas las regulaciones y el proceso de dicha expropiación. ¿En qué momento se realiza la indemnización por la expropiación? Antes de realizar la expropiación. Si a usted lo va a expropiar el Estado de su propiedad, lo tiene que indemnizar antes de expropiarlo. Si ustedes han leído la historia de Guatemala, pueden ver que durante el gobierno de Jacobo Arbenz se intentó expropiar a grandes fincas. Eso es un dato histórico que quizá quieran estudiar y analizar si quieren profundizar más en la historia de la expropiación en Guatemala. Y quizás si quieren que haga un video de eso, pónganlo en los comentarios y podemos proceder a eso también. Ahora, ¿por qué la expropiación es considerada con rango constitucional? ¿Por qué es que es considerada como constitucional la expropiación? Y bueno, y es simplemente porque está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 40, porque establece que en casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La indemnización debe ser previa y en moneda efectiva del curso legal. Ahora, ¿en qué consiste la reivindicación? ¿Qué es la reivindicación? Y la definición es de que existe o se da cuando el propietario tiene el derecho de ejercer una acción en contra de una persona para que se le devuelva su propiedad. La reivindicación comprende solo cuestiones de propiedad únicamente. Entonces es cuando usted va a recuperar la propiedad. ¿Cómo se le reconoce en la doctrina a la reivindicación? Reivindicación es básicamente recuperación de propiedad. Se le conoce como la acción publiciana. Así le denomina la doctrina, la acción publiciana. Ahora, ¿cuáles son las formas especiales de la propiedad? Existe la copropiedad, ¿sí? Cuando hay copropietarios. Existe la medianería, por ejemplo, con las paredes medianeras. Se comparte el derecho de propiedad. Y pues la propiedad horizontal también. Una definición de copropiedad. Es una forma especial de propiedad en la cual un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Esa palabra es clave. La proindivisibilidad es parte de la copropiedad. Si usted es copropietario de un terreno, de un bien, usted tiene un derecho pro indiviso y los demás propietarios también. Es una forma especial de la propiedad. Ahora, ¿qué significa bienes pro indiviso? Significa que un bien no está dividido, de tal manera que a un copropietario le pertenece una parte de ese bien y a la vez todo el bien. Entonces no se puede dividir. Esa es la característica de la proindivisibilidad, ¿sí? No se puede dividir. A usted le corresponde parte y la totalidad de ese bien. Pero no es propietario del todo, es copropietario. ¿Qué es lo más importante de la copropiedad? Lo más importante es el derecho de tanteo. Y bueno, y muchos preguntarán, ¿qué es el derecho de tanteo? Pues el derecho de tanteo es el derecho preferente que tienen los comuneros en igualdad de condiciones de adquirir la parte de otro comunero que quiera enajenar su parte. Repetimos la definición. Es el derecho preferente que tienen los comuneros en igualdad de condiciones de adquirir la parte de otro comunero que quiera enajenar su parte, ¿sí? En otros términos, es un derecho preferencial que tiene una persona en una comunidad. Y ese derecho tiene igualdad de condiciones de que se adquieran la parte de otro comunero que quiera enajenar su parte. Entonces, si hay un comunero que quiera enajenar su parte, pues el otro comunero pues, pudiera tener un derecho preferente en igualdad de condiciones, ¿sí? Eso está establecido en el artículo 491. Bien, ¿cómo se notifica a los condueños
la decisión de vender la parte que le corresponde del bien. Y se les notifica a través de un acta notarial de notificación. ¿Se puede obligar a las personas a permanecer en copropiedad? No se puede obligar a un propietario a permanecer en copropiedad, salvo los casos señalados en la ley. Por ejemplo, cuando hay pacto de indivisión de la medianería y la propiedad horizontal. Esas son excepciones. ¿En qué consiste el pacto de indivisión? Consiste en que será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado. Entonces es un pacto de que se conserve el bien indiviso o indivisible por cierto tiempo. Eso es el pacto de indivisión. ¿Y cuál es el plazo para el pacto de indivisión? Y es un plazo de 3 años. Muchos se preguntarán cuál es el plazo para el pacto de indivisión y la respuesta es un plazo de 3 años. Ahora, ¿será que puede ser prorrogado el pacto de indivisión? Y sí puede prorrogarse por una nueva convención. ¿Sí? ¿Cuándo se da la improcedencia de la división? Los copropietarios no pueden exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se le destina. En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá su precio. Bien, entonces, ¿cuáles son las formas en que puede terminar la propiedad? ¿En qué forma se puede terminar la propiedad? Y se puede terminar en forma voluntaria, y esta es cuando la copropiedad termina por acuerdo de voluntades en su totalidad. También se puede dar la judicial cuando se da, y es cuando no hay acuerdo de voluntades, y luego la legal, que se da en los casos señalados por la ley, por destruir o deteriorar ese bien. Bla, 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 bla. ¿Cuáles son las formas en que se puede terminar la copropiedad? ¿Cuáles son las formas en que se puede terminar la copropiedad? Y la primera sería la voluntaria. En esta se termina cuando la copropiedad termina por acuerdo de las voluntades en su totalidad. Es decir, cuando las partes están de acuerdo, llegan a un acuerdo, mutuo consentimiento, ¿sí? Si son 2 o si son más, pues un acuerdo total, sin acudir a la vía judicial. Ahora la judicial se da cuando no hay acuerdo de voluntades. Se acaba la vía voluntaria y pues se invoca al poder del organismo judicial. La legal se da en los casos señalados por la ley, por ejemplo, destruir o deteriorar ese bien. Ahora, ¿cómo procede la división de la copropiedad cuando se termina de forma voluntaria? ¿Y ante quién se puede realizar la misma, la división de la copropiedad? Y se acude ante un notario y se facciona en una escritura pública de partición. Ante notario y en escritura pública de partición. Ahora, ¿cómo procede la división de la copropiedad cuando se termina de forma judicial y ante quién se puede realizar la misma? La división de la copropiedad, ¿cómo procede cuando se termina de forma judicial y ante quién se puede realizar la misma? Y se presenta ante un juez competente. Este juez competente resolverá el mismo en un juicio oral y se le conoce con el nombre de división de la cosa común. División de la cosa común es la división de la copropiedad. ¿Cuál sería una definición de lo que es la medianería? De conformidad con el artículo 505, es cuando una pared, un foso, una cerca o una zanja que sirve de límite o separación de dos bienes contiguos se presume común para ambos propietarios. Entonces, dentro de la medianería puede entrar, los elementos que pueden ser llenar los requisitos para que entren en la definición de medianería sería la pared, un foso, una cerca, una zanja, ¿sí? Que sirvan de
separación o de límite entre dos bienes contiguos. Y tiene que ser común para ambos propietarios. ¿Cuál es la excepción de la no... ¿Cuáles son los signos contrarios a la medianería? En el artículo 506 se establecen varios, del numeral 1 al 9. Entre ellos, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. No deberían haber, ya que ostentarían en contra de la privacidad de los propietarios. 2. Cuando conocidamente toda la pared vallada o seto estén construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre una y otra de las dos contiguas. Entonces, cuando no estén construidas en la mitad de ambos propietarios, entonces es una señal de que es un signo contrario a la medianería. Cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua, también es un signo. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardilla cae hacia una sola de las propiedades. Cuando la pared divisoria construida de mampostería presenta piedras llamadas pasaderas que de distancia a distancia sale de la superficie solo por un lado de la pared y no por el otro lado. También cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. También cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallados, cerca o setos vivos y las contiguas no las tengan. También cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Cuando las cercas de alambre de cualquier clase, el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen, solamente al lado de una heredad y no del lado de una heredad contigua. Bueno, ahora, ¿qué sería una definición de propiedad horizontal? Cuando una persona es propietaria de un piso, departamento o habitación de un edificio de más de una planta y a la vez pasa a formar en copropiedad de todos los habitantes del edificio. Cuando una persona es propietaria de un piso, de un departamento o de una habitación, de un piso de más de una planta, ¿sí? Y a la vez pasa a formar parte en copropiedad de todos los habitantes del edificio, ¿sí? Entonces ahí hablamos de propiedad horizontal. Por ejemplo, las escaleras, los pasillos, los elevadores y todo lo que forme parte del mismo edificio. Eso sería una definición de la propiedad horizontal. ¿Y qué otro nombre recibe la propiedad horizontal? Se le llama propiedad horizontalmente dividida. ¿Qué calidad debe tener el inmueble para ser propiedad horizontal? Tiene que estar libre de gravámenes el bien que se piensa constituir como propiedad horizontal. ¿Cuál sería una definición de piso? Es un conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Eso es un piso. ¿Cuál sería una definición de departamento? Es la construcción que ocupa parte de un piso. Definición de habitación es el espacio constituido por un solo aposento. ¿Qué prohibiciones tienen los dueños del primero y del último piso? El propietario del primer piso no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie, salvo autorización, y el dueño del último piso no podrá elevar el nivel de dicha planta, salvo consentimiento unánime de los demás propietarios, y deberá contar con autorización municipal. ¿Cuáles son los modos de adquirir la propiedad? Hay modos originarios y hay modos derivados. ¿En qué consiste el modo originario? Es aquel que se adquiere de forma originaria, es decir, nadie ha sido propietario anteriormente del bien o se presume eso. ¿Cómo pueden ser los modos originarios? Ocupación, usucapión y accesión. Esos son los modos originarios de adquirir la propiedad. Ocupación, usucapión y accesión. ¿Cuál sería una definición de ocupación?
Es un modo originario de adquirir la propiedad sobre bienes muebles semovientes. Entonces la ocupación es el modo originario de adquirir la propiedad sobre bienes muebles semovientes. ¿Pueden ser ocupados los bienes inmuebles? No pueden ocuparse los bienes inmuebles, ya que pertenecen a la nación. ¿Cómo pueden ser los bienes muebles o semovientes que pueden ser objeto de ocupación? De conformidad con el artículo 591, las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio anterior. Las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. El artículo 592 habla de un tesoro descubierto. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. El descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Entonces, si usted encuentra un tesoro en propiedad ajena, de conformidad con este artículo, se dividirá por partes iguales. ¿Sí? Interesante. Ahora, la caza y la pesca. De conformidad con el artículo 600, son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravios y salvajes. ¿Se puede pescar un pez vela? No, porque es prohibido, dice acá. Ahora, los animales feroces, de conformidad con el artículo 605, los animales feroces que escapen del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos por cualquiera y podrán ser también ocupados desde que el dueño abandone su persecución. Bien. Los animales domésticos, de conformidad con el artículo 610, los animales domésticos que nacen y se crían ordinariamente bajo el dominio del hombre, aunque salgan de su poder. Puede reclamarlos de cualquiera que los retenga, pagando los gastos de su alimentación si se hubieran causado. Repitiendo lo de los animales domésticos que nacen y se crían ordinariamente bajo el dominio del hombre, aunque salgan de su poder, pueden reclamarlos de cualquiera que los retenga, pagando los gastos de su alimentación si se hubieran causado. Ahora, ¿cuál sería el significado de los bienes mostrencos? Bienes mostrencos son los bienes sin dueño. Bienes mostrencos son los bienes sin dueño. ¿Qué procede con los bienes mostrencos? El que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho con conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. ¿Qué procede cuando el dueño que recobre lo perdido o el precio del mismo? ¿Qué procede cuando el dueño recobre lo perdido o por el precio del mismo? El propietario del bien encontrado está obligado al pago de los gastos y abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. ¿Qué nombre recibe este derecho? Derecho de salvamento, artículo 680. ¿Qué procede cuando se encuentran bienes en la ribera del mar que han sido lanzados al mar por navegantes? No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojan para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. ¿Cómo se le llama a la figura anterior? La echazón. Ahora, ¿pueden salvarse cosas que han sido sacadas a la vía pública con el fin de salvarlas? Tampoco se presumen abandonadas las cosas que con el objeto de salvarlas sean sacadas a la vía pública o a otro lugar, en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. ¿Cuál sería una definición de usucapión? Es un modo originario de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo que señala la ley en virtud de haber tenido la posesión. Es un modo originario de adquirir la propiedad, ¿sí?, por el transcurso del tiempo que señala la ley en virtud de haber tenido la posesión
¿Y qué requisito es indispensable para adquirir la usucapión? La posesión. ¿Sí? Definición de posesión es el dominio sobre un bien. El artículo 612 especifica que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. ¿Cuál sería la diferencia entre posesión y propiedad entre los bienes inmuebles? La diferencia consiste específicamente en que la propiedad está registrada por el Registro General de la Propiedad y la posesión no. ¿Cuáles son las condiciones para que la posesión produzca el dominio? Pues para la usucapión tiene que estar fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, de manera pública, de manera pacífica y por el tiempo que señale la ley. ¿Y cuál es el tiempo señalado por la ley? De conformidad con el artículo 651, salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. ¿Y en qué consiste la transmisión de la posesión? La posesión continua de derecho en la persona del sucesor. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores, con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. ¿En qué consiste la posesión discontinua? Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año, o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. ¿Cuál sería la definición de justo título? De conformidad con el artículo 621, es un documento que acredita la posesión, que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. ¿Y cuál es el trámite que se debe seguir para poder inscribir un derecho de posesión? El trámite de titulación supletoria. El trámite de titulación supletoria. ¿Cuál sería una definición de contrato? Es una declaración bilateral de voluntades a través de la cual se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Eso es un contrato. Es una declaración bilateral de voluntades a través de la cual se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. ¿De qué forma se pueden celebrar los contratos? ¿De forma verbal o de forma escrita? ¿De qué forma pueden ser los contratos escritos? De conformidad con el artículo 1574 del Código Civil, por escritura pública o documento privado, o por acta levantada ante el alcalde del lugar o por correspondencia. Sí, hay varias formas. ¿Cuáles son los ejemplos de justo título? Un documento privado, un testimonio legalizado de una escritura pública. ¿Qué otro nombre se le da a la usucapión en la doctrina? Prescripción adquisitiva. ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? Pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier título. ¿Qué procede cuando se adquiere el derecho de posesión de una propiedad por herencia de forma verbal, hecha del padre hacia el hijo? Se puede proceder a realizar una declaración jurada en escritura pública. ¿Qué otro nombre se le da al justo título en la doctrina? Título colorado. Ese es el justo título en la doctrina. Cuando se convierte en posesión de dominio la posesión registrada de un inmueble. ¿Cuándo se convierte en posesión de dominio la posesión registrada de un inmueble? Una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. ¿Cuál sería una definición de accesión? Es un modo originario de adquirir la propiedad sobre los frutos naturales o civiles que producen el bien de una persona o lo que se une o se incorpora a dicho bien, lo cual le pertenece de conformidad con lo que establece el Código Civil. ¿Cuál sería una definición de frutos naturales? Son las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Por ejemplo, las cosechas de naranjas.
Definición de frutos civiles. Son productos de las negociaciones entre los hombres. Se da una casa en arrendamiento, entonces la renta se considera como un fruto civil. ¿Cómo se divide la accesión? La accesión discreta o accesión continua. ¿En qué consiste la accesión discreta? Es un modo originario de adquirir la propiedad de los frutos naturales y civiles que pertenecen al propietario de la cosa que los produce. ¿En qué consiste la accesión continua? Es un modo originario de adquirir la propiedad sobre una cosa, porque se une o se incorpora a un bien, pertenece al propietario del mismo. ¿Cómo se divide la accesión continua o accesión atendiendo a la naturaleza de los bienes? Puede ser de mueble a inmueble, puede ser de mueble a mueble o puede ser de inmueble a inmueble, ¿sí? Eso sería la accesión continua o accesión atendiendo a la naturaleza de los bienes. La división de accesión continua de inmueble a mueble, de inmueble a inmueble, puede ser la abulsión, puede ser el aluvión, pueden ser los cauces de los ríos y la formación de islas. ¿En qué consiste la abulsión? Cuando la corriente de un arroyo, de un torrente o un río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores. El dueño de una finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá a favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Es lo que la fuerza del río arranca y arrastra de un campo en una avenida repentina y lo lleva a otro campo inferior o a la ribera opuesta cuando sea de tanta consideración que puede conocerse y distinguirse. Eso es la abulsión, ¿sí? Es una forma de accesión, ¿sí? De la propiedad, ¿sí? ¿En qué consiste el aluvión? Ahora, el aluvión pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Consiste en el aumento de terreno que el río va incorporando paulatinamente a las fincas ribereñas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre la abulsión y la aluvión? En la abulsión es una porción conocida de terreno de forma repentina, de la noche a la mañana, y pertenece al dueño original siempre y cuando ejercite su derecho dentro de los 6 meses que señala la ley. Ahora, en tanto que la aluvión lo hace paulatinamente, el río va acrecentando la propiedad de una persona poco a poco, ¿sí? Gracias por ver el video. Suscríbanse, únanse y hay videos nuevos cada semana. Únanse. Gracias.